Bueno, Dios los bendiga, hermanos. Un gusto verlos nuevamente. Gracias a Dios por esta preciosa mañana que nos ha regalado. Gracias a Dios por su gran de misericordia. Vamos a ser expuestos a la predicación en esta mañana. Les voy a pedir que me acompañen. Vamos a continuar exponiendo en el libro de Romanos, capítulo 7. Romanos, capítulo 7. Romanos capítulo 7, a partir del versículo 14 hasta el 25. Vamos a estar viendo esta porción de las Escrituras esta mañana y el siguiente domingo. Dios mediante vamos a estar viendo esto en dos partes. Pero vamos a dar lectura desde el versículo 14. Romanos 7, 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es bueno. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí. Porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios. Pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro, con la carne, a la ley del pecado. Vamos a ver. Padre, Dios bueno y eterno, te damos gracias por esta mañana, gracias porque nos permite estar aquí. Gracias por tu iglesia, tu cuidado. Te pido que seas con nosotros, tu Espíritu Santo sea con nuestras mentes y nuestros corazones al abordar esta porción de texto que es en sí difícil. Pido que nos ayudes a entenderlo, a ver con claridad, abras nuestras mentes y corazones para poder entender esta porción de tu palabra y que sea de aliento, que sea de ánimo para nosotros también, que sea de exhortación. Háblanos en esta mañana y sé con nosotros y ayúdanos a entender. En el nombre de Cristo te pedimos esto. Amén. Amén. Hoy continuamos con este pasaje difícil de Romanos 7. Ahora más específicamente de los versículos 14 al 25, que nos trae una serie de retos de interpretación. Pero primero veamos rápidamente, recordemos el contexto en el que estamos. Pablo ha estado destruyendo argumentos que se pudieran levantar contra las verdades del Evangelio que él ha estado exponiendo. Pablo se adelanta a las excusas que sus lectores pudieran tener con una pregunta retórica para contestarles de ningún modo. Y todo comenzó después de exponer el Evangelio de la gracia y explica cómo este Evangelio es aplicado al creyente por la justificación solo por la fe. Y al explicar eso, ha estado llevándonos por varias doctrinas, explicando varios asuntos concernientes a la justificación solo por la fe y nuestra seguridad como creyentes de una gloria futura. Diciendo que solo Cristo es quien salva, excluye las obras de la ley, el buen comportamiento y nos hace ver la realidad de que no estamos bajo la ley como un sistema de salvación ni de santificación. Obedecer la ley no te hace más santo ni te hace estar bien delante de Dios. Sin embargo,
Eso no quiere decir que estamos sin ley o que la ley sea pecado y que de alguna manera podemos vivir desenfrenadamente. Ese es el pensamiento pecaminoso que surge al escuchar estas verdades, y por eso, lógicamente, Pablo hace estas preguntas retóricas anticipando algún malentendido. Y esas fueron las últimas preguntas que estudiamos la ocasión anterior. En el versículo 7 dice: ¿qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo. Al explicar esto menciona que la ley es buena, pero causó mi muerte. Y por eso viene la pregunta en el versículo 13. Entonces, ¿lo que es bueno vino a ser causa de mi muerte? De ningún modo. De aquí nos presenta con una realidad de quién es el culpable de todo. Dice, al contrario, fue el pecado, a fin de mostrarse que es pecado, al producir mi muerte por medio de lo que es bueno, es refiriéndose a la ley, para que por medio del mandamiento el pecado llegue a ser en extremo pecaminoso. Entonces observábamos que la ley sí es buena, justa y que es útil incluso para el cristiano. Es buena si se usa legítimamente, en la forma en la que fue diseñada e intencionada, que va conforme al Evangelio de Jesucristo. Entonces, está vindicando la ley mientras muestra los efectos de la ley antes y después de Cristo. Y el hecho de que la ley falle no es por la ley en sí misma, sino por nuestra condición interna. Es nuestra depravidad, el pecado que aún está en nosotros. Y cómo ese pecado responde ante la ley santa de Dios, usándola para engañarnos, para matarnos y hacernos comportar aún mucho peor de lo que éramos. Pero ese pecado no está activo, está dormido, por así decirlo, y no es que hasta que llega la ley que el pecado muestra su verdadero poder y su malicia. La ley aviva el pecado para matarnos, dice. Y todo esto es por la naturaleza interna que tenemos, que está en rebeldía contra Dios. El pensamiento pecaminoso, cuando escucha la ley santa de Dios, es: yo soy Dios. Aún se escucha el eco de las palabras de la serpiente. Tú me dices que no, pues más lo voy a hacer. La ley dice que no haga, pero como yo soy mi Dios y yo quiero hacer lo que yo quiero hacer, voy a hacer lo contrario a lo que tú me dices. Y lo voy a hacer para mostrarte. Esa es la reacción del hombre natural ante la ley. El problema es que no solo es del inconverso, ese problema aún está en el creyente. Y es tanta la rebeldía que cuando la ley dice no, nosotros decimos sí, y mucho. Por más que le digas a alguien que algo es malo, en última instancia no los detendrá de hacerlo de todas formas. Lo vemos con las drogas. Esos anuncios constantes que usan nuestros impuestos para estar dando anuncios y anuncios. Anunciar que las drogas son malas, pero eso no lo detiene. ¿O qué tal las cajetillas de cigarro que dice fumar es cáncer? O causa cáncer. Decides que está mal. En el mayor de los casos, los provoca a hacerlo o desearlo aún más. Y el problema que veíamos no es la ley. La ley es buena. No se trata de decirles a las personas qué hacer y qué no hacer, sino mostrarles, el propósito de la ley es mostrarles la condición depravada para después mostrarles a Cristo, el único que puede transformar esa condición en algo hermoso, una vida regenerada, transformada por el poder de la sangre del Cordero de Dios. Amén. Y claro, la ley también puede tener un cierto grado de restricción en el comportamiento humano, pero no a nivel de los deseos del corazón. Porque al revés, la ley provoca que el pecado haga más estragos en el corazón, y eso revela nuestra condición de muerte espiritual. La ley nos mata. Eso fue lo que estudiamos la ocasión anterior. Ahora, llegamos a uno de esos pasajes que más han visto batallas, debates
Es uno de los pasajes más debatidos de todo el Nuevo Testamento, si no es exageración. Aquí es el parteaguas de varios sistemas teológicos. Ahora nosotros debemos acercarnos al texto con cuidado y con gran humildad, como recomienda el doctor Martin Lloyd-Jones. Y dice, debemos llegar a partes particulares de la Escritura con una mente abierta. Debemos descubrir lo que la Escritura está diciendo, porque ningún sistema es perfecto, y en puntos particulares, incluso los mejores sistemas tienen ciertos defectos. Y eso es sin duda el caso. Ningún sistema creado por hombres jamás ha sido perfecto, ni lo será. Así que aunque seamos apegados a algún sistema, no significa que debamos ciegamente seguir lo que ese sistema de creencia ha enseñado. Siempre debemos ser honestos con nosotros mismos y creer que tenemos la unción del Espíritu Santo, y debemos creer que ningún maestro tiene un monopolio de verdades. La idea general es que ningún sistema teológico es perfecto. Y continúa diciendo, el secreto de expandir Romanos 7 es aceptar y evitar perderse en los detalles. No hay capítulo en toda la Biblia en el cual es tan fácil perderse de la madera por causa de los árboles, como lo es este capítulo 7 de la epístola a los Romanos. Y es mi deber recordarles cuál es el objeto fundamental. ¿De qué trata todo esto? De otra forma, nos perderemos en los detalles. El tema fundamental es este: ¿cuál es el lugar y la función de la ley en la manera en la que Dios interactúa con la raza humana? Y cada detalle debe de ser considerado a la luz a eso. Eso es lo que comenta Martin Lloyd-Jones. Y ha sido de gran ayuda al tratar con este pasaje. El problema de interpretar este pasaje siempre ha sido con la pregunta: ¿quién es este hombre del que habla Pablo? ¿Está hablando Pablo de sí mismo o está hablando de alguien más? Y si está hablando de sí mismo, ¿en qué estado estaba hablando? ¿Antes de la conversión o después de la conversión, recién convertido? ¿O es incluso alguien ya maduro, alguien que ya está justo en el presente cuando está escribiendo la carta? ¿Cuál es la identidad de este hombre de Romanos, de los versículos 14 al 25? Esa es la cuestión. Eso es lo que necesitamos lidiar primero antes de poder avanzar a entender el texto. Y estaremos viendo la primera parte esta mañana, y Dios mediante estaremos viendo una segunda parte la siguiente ocasión. Ahora, hay tres posturas principales sobre esta cuestión. Algunos han llegado a la conclusión que este es un hombre no regenerado o un hombre natural, alguien que no ha nacido de nuevo, y que este lenguaje presente lo hace como alguna forma como una forma retórica, y que no debemos interpretarlo como que habla de una experiencia personal. Dicen que esta persona es un incrédulo que necesita creer el Evangelio. Y el argumento para esta postura es que Pablo usa términos que no pueden ser usados para describir a un verdadero creyente. Por ejemplo, en el versículo 14 dice: pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. Ningún verdadero creyente puede ser carnal ni estar vendido al pecado, porque acaba de decir anteriormente, hemos sido libertados del poder del pecado. Y lo mismo dice en el versículo 18: en mí no habita nada bueno. ¿Y qué hay del Espíritu Santo que mora en los creyentes? El versículo 23 dice también que lo hace prisionero de la ley del pecado. Y un cristiano no puede hablar así de sí mismo. Y lo mismo vemos con el versículo 24. E incluso algunos han argumentado que este hombre es un no regenerado, pero que tiene una convicción de pecado. Tiene una convicción de pecado. Que sí tiene una lucha interna con el pecado, pero es antes de creer. El otro argumento es el contraste que se ve entre el capítulo 7 y el capítulo 8 de Romanos. El capítulo 7 es medio oscuro, como de alguien desesperado, y el capítulo 8 es de luz y de victoria. Entonces el hombre del capítulo 7 es un hombre no regenerado, pero el hombre del capítulo 8 ya es un hombre regenerado. La pregunta es, ¿por qué razón lógica Pablo iba a hablar de su experiencia pasada
como de una batalla anterior, para luego brincar al capítulo 8, retomando lo que había expuesto en el capítulo 6. Eso haría al capítulo 7 algo inútil. La otra pregunta: ¿cómo puede un muerto espiritual, alguien que no ha nacido de nuevo, pelear espiritualmente? No puede ni quiere, sino que es llevado por sus propios deseos pecaminosos. Ahora, esta es la postura arminiana. Y está equivocada porque toma el pasaje fuera del contexto o de la línea de pensamiento de Pablo. Además, por otras razones que estaremos viendo, esta postura está equivocada. Otra postura dice que este es un hombre regenerado, pero que no está en su mejor estado, sino que está a lo mejor comenzando la vida cristiana. Entonces, este es alguien que está en un estado anterior al de Romanos 8. Que por esto está en un estado temporal, como un hombre regenerado, pero es alguien que es inmaduro en la fe. Alguien que no ha aprendido a vivir la fe cristiana en obediencia. Y esto ha ocasionado un peligro, que habla de un tercer estado. Hay tres tipos de personas, dice: el regenerado, el no regenerado y el medio regenerado. O como se conoce comúnmente, el cristiano carnal. Es cristiano, pero aún batalla con el pecado, y por eso dice Pablo: yo soy carnal. Es cristiano, pero aún vive como incrédulo. Le hace falta madurar. Es alguien que no ha aprendido el secreto de la perfección cristiana. Pero si esto es cierto, entonces Pablo no está hablando de sí mismo, porque entonces reconocería que el mismo apóstol Pablo se está reconociendo como ese cristiano carnal del cual habla. Otro asunto es que la Biblia jamás describe tres estados. Siempre son dos: creyentes o incrédulos. No hay más. En el mismo contexto que hemos estado estudiando de Romanos, lo hemos estado observando. O estás en Adán o estás en Cristo. O estás bajo la gracia o estás bajo la ley. O estás en libertad o estás en condenación. Entonces, por el contexto, esta postura también está equivocada. No hay tres estados. Entonces nos queda la tercera postura. La tercera postura acerca de quién es la identidad de este hombre. Y dice que se trata de un hombre regenerado. Pero no solo alguien regenerado, sino que es todo el tiempo, e incluso en su mejor estado. Y que Pablo está hablando de sí mismo y de su propia experiencia presente. Entonces es la perspectiva de un hombre creyente maduro. Por lo tanto, esta es la descripción de una experiencia cristiana normal. En términos más simples, es la experiencia de todo cristiano desde el momento que nace espiritualmente hasta que muere físicamente. Pablo describe esto como su experiencia personal. Es generalmente aceptado que los padres de la iglesia, trayendo un poquito de historia, que los padres de la iglesia durante los primeros 3 siglos, la mayoría de ellos consideraron esto que fuera la primera postura. Ellos tomaron la primera postura que habla de un hombre no regenerado. Sin embargo, el gran estudioso Agustín de Hipona, obispo en la iglesia del norte de África y que vivió alrededor de los 400 después de Cristo, él fue alguien que creyó la primera postura de un hombre no regenerado como la mayoría, pero a través de un estudio más cuidadoso fue humilde para cambiar su postura. Porque el orgulloso no admite que estar mal, a pesar de tener toda la evidencia en contra. Y con su estudio llegó a la conclusión que este era el hombre regenerado incluso en su mayor madurez. Entonces Agustín cambió de postura de la primera, del no regenerado, a la tercera, de un regenerado maduro, de un creyente maduro. Más adelante los reformadores y los puritanos enseñaron la tercera postura de Agustín, es decir, que este es un hombre regenerado en cualquier etapa de su vida cristiana. Ahora consideremos algunos argumentos a favor de esta postura. Primero, vemos en el capítulo, en la lectura, en el texto, que vemos una transición natural. Pablo
había usado la primera persona en tiempo pasado anteriormente. Nos habla de su propia experiencia personal como un hombre no regenerado, como una forma de paradigma o de ejemplo de cómo es que la ley trabaja en el corazón de un ser humano que está fuera de Cristo. Eso es lo que vimos la ocasión anterior. Pero ahora hace un cambio y comienza a usar la primera persona en tiempo presente para indicarnos la batalla ardiente contra el pecado en su propia alma. Y este cambio es muy notable. Pero Pablo no está jugando y ha cambiado de tema o de línea de pensamiento. Aún esto tiene que ver con la garantía de salvación futura que tenemos por la justificación solo por la fe. Eso no lo ha dejado de lado. El problema de interpretación siempre radica en aquellos que quieren hacer mucho del texto ignorando el resto de las escrituras. Y debemos notar el cambio definitivo en su forma de hablar. Él está usando la primera persona. Yo soy carnal. Lo que yo hago, yo no lo entiendo. Y notemos verbos, anteriormente dice en el griego, aprueba que es fue, pasado, engañó, mató antes, está hablando de pasado. Y hay un cambio de tiempos. Yo soy, yo hago, yo entiendo, yo practico, todos presentes. Porque los argumentos usados para evitar que dicen que este es Pablo hablando en el presente no tienen sentido. Y en realidad son incluso más confusos. Un incrédulo imaginario o él mismo como incrédulo, pero en otro sentido. Y no cuadra con el texto. Y tampoco tiene sentido que fuera un cristiano imaginario medio regenerado. Pablo naturalmente hace un cambio de su experiencia personal pasada a su experiencia personal presente. Así de sencillo. En segundo, el asunto de tratar con la ley no se ha perdido. Él aún está usando cómo actúa la ley en nosotros. Y ahora lo ejemplifica de otra forma. Antes, en los versículos anteriores, ejemplificó es cómo actúa la ley en un hombre que está sin Cristo. Siguiendo el tema central de esta porción, aún lidia con esos asuntos de la ley, pero ahora desde otra perspectiva. Anteriormente fue como un hombre no regenerado, ahora es cómo actúa la ley cuando somos regenerados. Es decir, que ahora Pablo nos habla de su experiencia personal en su presente. Y es la manera en la que un creyente puede hablar de la ley. El versículo 22 nos da la clave, dice, porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios. ¿Qué persona se puede deleitar con la ley de Dios? El que ha sido regenerado, el que ahora tiene el Espíritu Santo morando en él, aquel que internamente ha sido transformado por el poder del Espíritu Santo, y es él quien se deleita en la ley de Dios. También dice el versículo 16 que estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Un incrédulo o inmaduro no pueden reconocer que la ley es buena, es santa y es justa. Entonces vemos aquí en el versículo 16 que su juicio es por la ley de Dios. En el versículo 22 vemos que sus emociones o afectos son por la ley de Dios. En el versículo 25 vemos que su voluntad busca obediencia a la ley de Dios. Con la mente sirvo a la ley de Dios. El hombre natural no puede hacer ni desear tales cosas, y en Romanos 8 lo aclara. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Y esa es la promesa del Nuevo Testamento, que su ley será escrita en nuestras mentes y en nuestros corazones. Y esa es la expresión del salmista. Me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío. Tu ley está dentro de mi corazón. Salmos 48. Cuando la ley de Dios está escrita en nuestro corazón, nos deleita hacerla. Ahora, tercero, otro argumento a favor
es que no es verdad que estas cosas negativas de las cuales Pablo está hablando no se pueden decir de un verdadero cristiano. Y un verdadero cristiano piadoso. Además del testimonio claro de las Escrituras, tenemos la experiencia real de cualquier creyente. Si tú te encuentras con un creyente que no ha experimentado esto que el apóstol Pablo describe, no es un verdadero creyente. ¿Y por qué digo eso? Porque entonces no tiene una nueva naturaleza que pelea internamente con su voluntad que aún tiene pecado. Todo creyente con su nueva naturaleza tendrá una batalla con su carne que aún tiene el poder del pecado. La batalla es del espíritu contra la carne. Y alguien que está espiritualmente muerto, pues no puede pelear. Y no ha experimentado entonces esa batalla porque no ha nacido de nuevo. Ahora, el argumento de que no habita nada bueno en un creyente no es cierto. Porque habita el Espíritu Santo. Sí hay algo bueno en nosotros. Pero ahí es donde hace claro que una idea preconcebida altera tu entendimiento del texto. Pablo dice en el versículo 18, porque yo sé que en mí no habita nada bueno. No. Observen lo que dice. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Y eso es verdad de todo creyente. Sin un cuerpo glorificado, nada bueno habita en nuestra carne. Habita el pecado remanente. Entonces, aplica bien para Pablo y aplica bien para todo creyente. ¿Y qué hay de un cristiano que grita en el versículo 24, por ejemplo? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Cómo puede gritar como desesperado en quien puede encontrar redención si supuestamente es creyente y sabe dónde está la redención? ¿Cómo es que un creyente puede decir eso? Si conocen a Pablo, esta es una pregunta retórica. Y lo hace para recalcar en quién está la salvación en la cual él ha confiado. Él hace esta pregunta, pero no la lanza al aire. Y él da la respuesta del versículo 25. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Entonces esta persona que está describiendo hace esa queja, sabe, reconoce y entiende dónde puede encontrar esa salvación y esa libertad. Es alguien que mira a Cristo y da gracias a Dios por Jesucristo. Es un creyente. Es un verdadero creyente. Pero ¿qué tal el versículo 14? Pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. Ahora, ese es definitivamente el más difícil. Imagínense un cristiano describiéndose así. Lo que debemos entender es a qué se refiere Pablo con carnal. ¿A qué se está refiriendo? Pablo usa esta expresión de formas distintas en sus diferentes cartas. Y un cristiano no puede verse como alguien entregado a la carne y como esclavo al pecado. Porque ya nos había dicho que en Cristo nosotros somos libres del pecado. Ya no estamos bajo el pecado. Sin embargo, un cristiano sí puede verse como alguien en la carne y esclavo del pecado de una forma calificativa. Cada vez que un creyente sucumbe al poder del pecado o actúa de una forma pecaminosa, esa sería la forma en cómo se describiría. Todo cristiano se siente esclavo del pecado cuando en la batalla es sometido por el pecado. Todo cristiano se ve como carnal cuando quebranta la ley moral de Dios. De hecho, cuando los corintios se estaban portando mal y estaban escogiendo a sus maestros y decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de este fulanito, Pablo les dice en 1 Corintios 3:3, porque todavía son carnales, pues habiendo celos y discusiones entre ustedes, ¿no son carnales y andan como hombres del mundo?
¿Qué les está queriendo decir? Es decir, que actúan como si aún estuvieran en esclavitud del pecado. Actúan aún como hombres carnales. No quiere decir que lo sean, pero actúan como tales. Actúan como hombres carnales, pero son verdaderos creyentes. Y la realidad de esto es que nunca somos verdaderamente libres de la presencia del pecado. Entonces, en un sentido, un cristiano puede llegar a sentirse así por no poder llegar al estándar de esta ley que es santa y perfecta. Esta ley que es espiritual, sino que por la presencia del pecado remanente, aún te ves como carnal y aún te ves como esclavo del pecado. Dejando en claro entonces, ¿quién es la identidad de esta persona? Hemos visto que es claramente Pablo, y claramente vemos el estado en el que se encuentra Pablo en ese momento, que es su presente. Es al momento de escribir la carta, como un creyente maduro. Podemos entonces pasar al siguiente punto. Ahora podemos entrar al texto y ver ese poder remanente de pecado que aún habita en el corazón de todo creyente. El pecado aún habita en nosotros. Es una realidad. Desde el capítulo 6 observamos que el pecado ya no tiene un poder gobernante sobre nosotros. Dice, y habiendo sido libertados del pecado, ustedes se han hecho siervos de la justicia. Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por su fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Y cuando estudiamos el texto, eso no significa que el pecado haya sido totalmente destruido en nuestras vidas. Aún le queda poder al pecado. Así que su poder dominante sobre nosotros ha sido roto. Ya no somos sus esclavos, ya no tiene el mismo poder que tenía, pero aún está ahí, buscando querer tener el control. El pecado ahí está dando problemas, como decíamos, dando patadas de ahogado, pero ahí está. Es un poder remanente. No tiene su poder completo que tenía cuando éramos sus esclavos, pero lo que aún queda de pecado es suficiente, si no se mantiene en línea, para derribarnos y tratarnos como esclavos. Entonces, no solo Pablo nos habla de la nueva posición que tenemos en Cristo ante el pecado y la ley en Romanos 6, también nos exhorta como creyentes en el versículo 12: por tanto, no reine el pecado en su cuerpo mortal para que ustedes no obedezcan a sus lujurias. Y eso implica que su poder aún está ahí. Por eso da la exhortación: no dejen que reine el pecado en ustedes, creyentes. Aún busca tener dominio ese pecado. No dejen que tenga ese dominio. Prácticamente está diciendo: cristiano, no permitas que el pecado tome el control de tu vida. Si tú lo dejas tener el poder, te tratará como esclavo, aún a pesar de ya no ser su esclavo. Ya no tienes las cadenas de esclavitud, pero aún a veces presentas los miembros de tu cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad. Y aquellos que miran Romanos 8 como un contraste bonito contra Romanos capítulo 7, observen lo que dice el versículo 21 de Romanos 8:21. La creación misma será también liberada de la esclavitud, de la corrupción. Y si sigue leyendo más abajo en el versículo 23 dice: y no solo ella, la creación, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, es decir, los creyentes, en quien habita el Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior. ¿Qué gemimos en nuestro interior? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Los cristianos que tenemos el Espíritu gemimos en nuestro interior porque deseamos ser libres de la esclavitud, de la corrupción de nuestros cuerpos. Y por esto Pablo llama en este pasaje a este cuerpo, cuerpo de muerte. Es un cuerpo que se va a morir, es un cuerpo que se va a acabar.
y es cuando el poder del pecado quedará totalmente destruido. No estamos libres totalmente de la corrupción y el poder del pecado, porque el pecado aún habita en el creyente. Como un cristiano maduro en la fe, Pablo aún pelea con el poder del pecado remanente, y él nos muestra esa experiencia en este pasaje para decirnos que aún como cristianos la misma ley no tiene poder para liberarnos del pecado. Aún como cristianos hay pecado remanente en nuestros corazones, dentro de nosotros, y aún tiene poder que genera en nosotros un terrible conflicto interno. Una batalla constante. Y nuestra única esperanza en esta batalla no está en la ley, sino en el poder de Cristo. Él es quien nos fortalece. Y es solo por el poder de Cristo quien nos habilita para cumplir con la ley y para perseverar en esta batalla contra el pecado. Esa batalla que tenemos internamente todos los días de nuestra vida. Esta batalla interna con el poder del pecado remanente en cada creyente es una realidad que todo creyente experimenta. Y es tanta la batalla que a veces vas a ganar y vas a crecer y vas a madurar, pero a veces vas a perder esa batalla. Tanto que te lleva a exclamar: soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. Así te vas a sentir cuando falles en obedecer al Señor. Te sientes como un miserable, como un vendido al esclavo, entregado al pecado. No es que sea verdad, pero a veces el pecado es engañoso. Es tan engañoso que vas a exclamar: yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. No entiendo lo que hago, practico el pecado que aborrezco, termino haciendo lo que no quiero. El pecado que habita en mí me obliga. No hay nada bueno en mi carne. El mal que no quiero, eso es lo que termino haciendo. Entonces, si yo no quiero hacerlo, no soy yo, sino el pecado que habita en mí, que me derrotó. Miserable de mí, ya estoy harto de este cuerpo de muerte que pierde constantemente contra el pecado. Un creyente que ama la santidad va a expresarse de esta manera. Ese es el llanto de todo creyente en tristeza y dolor por el pecado. Y el asunto es que nadie más que un creyente tendrá esta batalla interna. Y solo un creyente podrá exclamar estas cosas cuando es vencido por el pecado. Solo el creyente reconoce sinceramente que hay un conflicto interno que desea hacer las cosas que agradan a Dios y termina pecando en su lugar. Y ese es el asunto. Esta es una experiencia real en la vida de todo creyente. Y esa batalla es contra el poder remanente del pecado. Termino con esto. Entonces, este pasaje debe de ser visto bajo el tema principal. Y el tema principal de todo el capítulo es: ¿cuál es el lugar y la función de la ley en la manera en la que Dios interactúa con la raza humana? De los versículos 7 al 13, la ley está actuando en el hombre natural. Y de los versículos 14 al 25, es la ley actuando en el hombre regenerado. Entonces es claro, por el contexto, que Pablo está hablando de sí mismo en su estado presente como un cristiano maduro, explicando su lucha, su batalla, su conflicto interno contra su pecado remanente. Y eso encaja perfectamente con la línea de pensamiento que ha llevado desde el capítulo 5, que como creyente, justificado solo por la fe, a pesar de todas las batallas internas, a pesar de aún lidiar con el poder del pecado remanente, tú tienes una esperanza de gloria futura asegurados en Cristo Jesús. Amén. Incluso tu salvación no depende de tu perfecta obediencia a la ley, porque ya no estás bajo la ley. Tu salvación, a pesar de todas tus derrotas, a pesar de todo tu pecado, de todas las veces que haces lo que no quieres hacer, tu salvación está segura en Cristo.
Ahora esto, como hemos visto anteriormente, no es para motivar a una vida de pecado. No es para decir, pues ya soy salvo y puedo pecar y puedo hacer lo que yo quiera y comportarme como quiera. Porque precisamente esa es la batalla que está aquí. No te puedes comportar como quieras. No puedes ceder a esto. Hay una batalla. Siguiendo la línea de pensamiento de Pablo, no hay ninguna razón para vivir en pecado, porque el pecado ya no tiene poder dominante en nuestras vidas. Y el pecado te va a causar dolor, te va a causar molestias. Es una batalla que va a estar ahí. Y además una vida transformada se mostrará a sí misma por una continua obediencia y no por una continua desobediencia. Sin embargo, en última instancia, puedes fallar en cumplir la ley y no perder tu salvación. Y eso, en lugar de ser motivante para el pecado, es motivante para los verdaderos creyentes a seguir peleando la buena batalla, a seguir teniendo victorias internas, a continuar haciendo morir las obras de la carne, a continuar viviendo en obediencia al nuevo estilo de vida al cual nosotros hemos sido llamados en Cristo Jesús. ¿El cristiano aún peca? Sí. ¿El cristiano puede vivir en un estado continuo de pecado? No. ¿El pecado afecta su relación con Dios? Sí y no. Afecta hasta cierto punto, incluso puede llegar disciplina de parte de Dios, incluso a veces la muerte, pero nunca como para perder la salvación. ¿El cristiano siempre tendrá luchas internas contra el pecado? Sí, toda su vida. Y si tú no lo ves, si esta batalla interna no es una realidad en tu vida, si tú no tienes una batalla interna contra el pecado, tú no eres cristiano. A lo mejor no tienes batallas, a lo mejor te dejas de llevar más constante por el pecado, pero si no hay algo en ti que desea pelear contra el pecado, si no hay algo en ti que desea hacer las cosas que agradan a Dios, tú no has nacido de nuevo. Porque alguien que ha nacido de nuevo va a tener los deseos de agradar a su Dios y Salvador. No te dejes engañar, sino, como dice Pablo, pruébate a ti mismo para saber si estás en la fe. Examínate. Ve tu corazón a la luz de la palabra de Dios. Porque el corazón es engañoso por sí solo, pero las Escrituras revelan lo que verdaderamente hay ahí. Hermano, si tú estás batallando contra el pecado, si tú reconoces este conflicto interno, entonces deja que Cristo sea tu fortaleza. Amén. Clama a Él en oración. Confía en aquel que comenzó la buena obra, Él la terminará. Amén. Puedes fallar, pero Él siempre te sostendrá. Puedes caer, pero Él siempre te levantará. Puedes estar herido, pero Él siempre te sanará. Puedes decir, estoy cansado, estoy abatido, sentir que todo está perdido, pero Él nunca te dejará. Amén. Padre, Dios bendito y eterno, estamos confiados en que tú has comenzado una buena obra en nosotros, en que aún tenemos que lidiar con nuestra naturaleza interna, el pecado que aún está en nuestro corazón, y tú conoces el corazón, tú conoces nuestras mentes, conoces nuestros pensamientos, conoces nuestra constante lucha. Queremos vivir y agradarte a ti, queremos vivir en santidad, pero no podemos. Luchamos contra el pecado y perdemos, y ganamos y perdemos, pero sabemos que tú estás trabajando en nosotros y vamos a ir creciendo de victoria en victoria conforme somos conformados a la imagen de tu Hijo. Y eso es lo que yo te pido. Transfórmanos más a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Santifícanos más por medio de tu palabra. Ayúdanos a vencer más este pecado remanente. Ayúdanos a vivir vidas piadosas que te den honra y gloria. Trabaja en cada uno de nosotros, en nuestros diferentes pecados, diferentes situaciones. Sigue trabajando en nosotros para transformar a tu iglesia, para purificarla y santificarla. Sea toda la gloria, por siempre y para siempre.
Amén y amén. Amén.